Al tú por tú, como cada miércoles por acá, Sol Ángel Ochoa y Alan Castro, bienvenidos, buenos días. Buenos días, Luis. Buenos días, gracias. Alan, auditorio. Buenos días. ¿Cómo se avisora al inicio de las campañas? ¿Cómo lo ven? Bueno, de inicio hay que decir que el próximo viernes ya inicia, no hay... El próximo viernes, ¿verdad? Sí, no hay plazo que no se cumple, ¿no? No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla. Hay que recordar que inicia las campañas federales, son aquí en Sonora, pues la Presidencia de la República, las senadurías, que es pues obviamente la fórmula ganadora, y la primera minoría, que serían 3 posiciones en la Cámara, y por supuesto las 7 diputaciones federales. Yo creo que para empezar con la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum pues mantiene una ventaja que ha sabido administrar durante todo este tiempo. Creo y considero que debería de ver una versión más, a lo mejor más disruptiva de Claudia en esta campaña, porque pareciera que creció lo que tenía que crecer, y mantenerse ahí durante estos 3 meses va a ser complicado cuando venga, pues obviamente la embestida de una Xóchitl Gálvez que va a traer, yo creo, una estrategia muy confrontativa. Hay que recordar que como retadora va a traer el envión emocional, la motivación, alguna mística de cambio contrastando el tema de continuidad de Claudia Sheinbaum. Y creo que también Xóchitl Gálvez tiene la oportunidad en este inicio de campaña de deshacerse de ese lastre que han significado los partidos políticos y sobre todo los dirigentes. Hay un Alito Moreno, Marco Cortés, un Jesús Zambrano, que durante toda esta etapa de definiciones de candidaturas, inclusive en el proceso interno, pues han estado ahí alrededor de ella y no han dejado ver el perfil popular, ciudadano, que podría representar para ciertos sectores Xóchitl Gálvez. Creo que en el tema de la Presidencia de la República, Movimiento Ciudadano no tiene nada que hacer. Hubo una llamada de petate con el tema de Samuel García, elevó las expectativas, pero finalmente el 2024 no será el año de Movimiento Ciudadano. Sol Ángel. Bueno, yo creo que va a haber un inicio de campaña donde vamos a tener una elección de 2, aunque el Movimiento Ciudadano incluso trate de decir que no es así. Creo que sí se vinieron para abajo con el tema de Álvarez Maínez, Samuel García. Sin embargo, a diferencia de Alan, yo no coincido netamente en que Xóchitl Gálvez pueda desprenderse de los líderes de partido, porque precisamente el PRI, el PAN y el PRD van a mover a todas sus estructuras y todo su funcionario, todos sus movimientos o todas sus personas para poder llevarle votos, y van a estar pidiendo el voto a nombre del PRI, porque hay que recordar que a nivel federal están en una coalición. ¿Qué significa esto? Significa que van a pedir que voten por Xóchitl Gálvez por el PRD, por Xóchitl Gálvez por el PAN o por Xóchitl Gálvez por el PRI, porque al final de cuentas lo que está en juego son las prerrogativas y son el registro, si tú lo quieres ver así, y el número de plurinominales que le correspondan a cada partido político. Dudo mucho que Xóchitl vaya a hacer un perfil más conectado con la sociedad, porque empezó siendo muy linda, siendo este personaje pintoresco, y de un momento para otro vimos un cambio a partir de su gira que hizo por el mundo. Vimos que cambió la narrativa, y de pasar de ser una persona muy jovial, muy que todos le daba risa, a ser una persona más formal y seria. Y también hay que decirlo, cayó bien este cambio que empezara a hablar ya no tanto nada más contra el presidente, sino también tener ideas donde daba respuestas a los medios de comunicación, fundamentando el tema en leyes o en problemas sociales que existen actualmente. En cambio, Claudia Sheinbaum ha hecho un cambio de su postura. Empezó siendo una persona muy institucional, porque así es su personalidad, porque venía precisamente de ejercer un puesto como jefa de gobierno, y ahora lo que vemos es algo totalmente distinto. Vemos a una Claudia que quiere crear empatía, que la vemos en un podcast riéndose con chavas, hablando de su vida, hablando del amor, haciendo estos jueguitos que ella como física que es, ¿no? Esta investigadora, haciendo juegos ahí y un poquito más, digamos, alegre y más conectada con la gente, ¿no? Yo sí difiero totalmente, Sol Ángel, porque la fortaleza de Claudia Sheinbaum es la marca, y sigue siendo la marca y va a ser la marca. Creo que el tema de aludir al perfil del candidato, creo que Xóchitl Gálvez tiene mucho más que dar que los partidos políticos. Entiendo el tema de las estructuras, entiendo el tema de las prerrogativas, inclusive de las listas plurinominales y los votos que tiene que juntar el PRI, PAN y PRD. Sin embargo, hay que recordar que estos partidos después del 2018 no hicieron nada para reivindicarse con la ciudadanía y siguen teniendo un rechazo total. Es decir, no le conviene a Xóchitl salir con el escudo del PRI o del PAN. Sería
un harakiri. La verdad es que yo creo que Xóchitl Gálvez tiene que dejar los colores de lado y ser ella, ¿no? Esa misma Xóchitl, que coincido contigo en este punto, esa que nos presentaron cuando tocó la puerta de Palacio y no le abrieron, esa que se fue en bicicleta a Palacio, esa Xóchitl Gálvez que conecte no solamente con las clases medias que de alguna forma ya los tienen en la bolsa, sino con esos sectores de la población donde tiene y reside la fortaleza de Morena, que son las bases sociales. Creo que ese es el reto de Xóchitl Gálvez, ¿no? Quitarse ese lastre de los partidos políticos y ser una candidata más auténtica, que digo, a diferencia de la propia Claudia Sheinbaum, que tiene sus aptitudes y capacidades científicas inclusive, creo que el perfil de Claudia es más institucional, más formal, más una hechura más del político tradicional, ¿no? Entonces, Alan, que las elecciones se ganan en los estados, se ganan en los municipios. Claro. Va a tener mucho que ver el tema de a quiénes manden aquí. Y una estrategia que acaban de mandar es simplemente, y lo hablábamos la semana pasada, Celida López, una persona confrontativa, que lo dijo aquí en entrevista, dice, mi objetivo es sacar a Mario Fabio Beltrones del terreno, quitarlo totalmente. Eso es un mensaje que realmente, claro que le van a tirar a los partidos políticos. Tú dices Mario Fabio Beltrones y no piensas en el gran estadista, no piensas en el exgobernador, piensas en el PRI. Y todos los vicios que tiene el PRI se le atajan directamente a Mario Fabio Beltrones, sea o no culpable, yo no lo voy a juzgar si es o no. Pero todo lo que representa el PRI lo representa Mario. Y en los estados estamos viendo ya esta estrategia de comenzar a tirarle a los partidos políticos, porque la gente en los estados tiene memoria. Tiene más memoria y hay que recordar lo que significó el PAN en la época de Guillermo Padres aquí, lo que significó la época de Claudia Pavlovich y también lo que significa Beltrones para muchos, porque así como muchos sigue siendo un ídolo Beltrones, hay otros que no lo pueden ver y que representa todo lo malo que ha dejado a Sonora en la situación en la que estamos ahora. Sí, a ver, yo creo que el tema de los perfiles y partidos, yo creo que, a ver, la estrategia de los de la alianza deben de separar nada más los partidos y, a diferencia de Morena, debe de poner por enfrente la marca. En el tema local, yo diría, Sol Ángel, que dudo mucho de esa versión de Celida López. La verdad es que yo dudo que su estrategia real sea borrar del camino a Lili Telles y a propio Mario Fabio Beltrones. Ellos ya son prácticamente senadores, no tienen nada que perder. ¿Sí les va a alcanzar? Sí les va a alcanzar. Yo creo que las cuentas ahí sí salen, a lo mejor un poco comprometidos, pero creo que va a salir. Finalmente, creo que en lo local, yo digo que no hay nada para nadie, lo comentaba en ocasiones pasadas, creo que hay un exceso de confianza, creo que hay soberbia en el hecho de ir separados. Celida López en una extraordinaria entrevista ahí te dice, hubo exceso de confianza y soberbia porque fuimos separados en la alcaldía. Bueno, van separados a la senaduría, podría interpretarse de la misma manera, ¿no? Y por supuesto, para no dejar sentido a Movimiento Ciudadano, creo que si el Pato de Lucas no sale con una campaña disruptiva que se convierta en un fenómeno electoral, no tiene nada que hacer en esta contienda. ¿Qué le dirían a los ciudadanos entonces con lo que viene? Porque lo que vamos a ver es un proceso rudo para ir concluir. Vamos a hacer ahora ejecutivo porque tenemos la entrevista del Travieso. ¿Con qué cerramos? Bueno, yo creo que es importante no perder, digamos, el piso y estarnos peleando por políticos o por políticas. Ahorita tú lo mencionabas, Luis, todos los políticos son los mismos, o la misma clase política. Algunos pecan de intolerantes, otros pecan de otras situaciones. Sin embargo, creo que a veces a las personas que les gusta la vida pública, que les gusta opinar, a veces nos tomamos personal la situación y nos peleamos entre unos y otros por un partido, los que le van a Xóchitl, los que le van a Claudia, los que coinciden con el gobierno en turno o los que no. Y es algo normal, pero hay que dejarle eso a los políticos. Uno hay que informarnos y creo que esa es parte de la responsabilidad que tenemos, decirles a la ciudadanía qué está en el marco de la ley, qué sí podemos hacer, qué no podemos hacer. Hablar de las ideas, hablar de los discursos. Sí está padre cuando se pelean, ¿no? Porque es el morbo y nos gusta a nosotros como sociedad ver quién se peleó con quién. Está bien, es parte de... Pero no hay que tomárnoslo personal porque entonces ahí sí perdemos todas y todos, ¿no? Así es. Yo diría que esperemos también que en este inicio de campaña haya una mayor vinculación, una estrategia que realmente incentive la participación ciudadana, porque más allá de la carnita que nos pueda dar en redes sociales, los pleitos, creo que también la ciudadanía está cansada de tanta confrontación, que mucho tiene que ver el ambiente, el ánimo social que está viviendo el país con un presidente como Andrés Manuel López Obrador, muy polarizante, muy popular, pero muy polarizante también. Entonces yo esperaría también una campaña que
Obviamente va a haber lodo, va a haber una guerra sucia en redes sociales, ya lo estamos viendo. Sin embargo, creo que debe haber una estrategia para purificar esa política, que llegue a los ciudadanos realmente las cosas que deben de llegar, las cosas importantes. Nos vemos el próximo miércoles. Vamos a estar al tú por tú ahí con Muchas gracias. intensidad. Gracias, Sol. Gracias. Gracias. A Sol Ángel. No,